Hola a todos y bienvenidos a este espacio. Soy Elder Juárez y hoy, junto a mi equipo de la Maestría en Gestión Tributaria de la USAC, analizaremos a fondo un tema de alta relevancia estratégica y legal para el entorno corporativo en Guatemala: la personalidad jurídica y la separación patrimonial, su importancia práctica y tributaria en las actividades empresariales. A nivel de negocios es común ver a las empresas simplemente como marcas o establecimientos comerciales, pero el derecho las dota de una autonomía absoluta. Para comprender esto, debemos acudir a la doctrina general del derecho. El célebre Hans Kelsen definía a la persona jurídica como un centro de imputación normativa, explicando que no es una realidad material, sino una unidad de normas a la cual el ordenamiento le atribuye derechos y obligaciones. Por su parte, Friedrich von Savigny la concebía como una ficción legal o una creación artificial del derecho, diseñada exclusivamente para que los entes colectivos puedan ser titulares de relaciones jurídicas patrimoniales. Sin embargo, en el ámbito de la gestión fiscal y empresarial, la postura más adecuada es la teoría patrimonialista de Alfaro Águila Real. Él propone que las personas jurídicas son fundamentalmente patrimonios dotados de agencia o capacidad de obrar, originados en un contrato entre partes que cooperan para un fin común. Esta dimensión es crucial, ya que permite a la administración tributaria identificar claramente las fuentes generadoras de riqueza. Para conocer cómo se fundamenta esta estructura en nuestra ley suprema, le cedo la palabra a mi compañero Kevin Martínez. Adelante, Kevin. Muchas gracias, Elder. Efectivamente, todo este andamiaje conceptual e instrumental encuentra su validez obligatoria en la cúspide de nuestra jerarquía normativa, la Constitución Política de la República de Guatemala. El primer pilar lo encontramos en el artículo 4, que consagra la libertad e igualdad en dignidad y derechos, garantizando que el Estado brinde las mismas condiciones tanto a corporaciones locales como a extranjeras para actuar en el país bajo reglas claras. Esto se entrelaza con el artículo 5, sobre la libertad de acción, el cual faculta a cualquier particular a organizarse y aportar bienes para dar vida a una persona jurídica, limitando el actuar del Estado frente a la libre organización empresarial siempre que no se infrinja la ley. Asimismo, el artículo 39 garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona, permitiendo el uso y disfrute de los bienes de manera colectiva para alcanzar el progreso nacional. Finalmente, el artículo 43 reconoce la libertad de industria, comercio y trabajo, otorgando la plataforma legal para asumir riesgos comerciales y proyectar inversiones. Estas garantías operan como un freno formal frente a la potestad tributaria del Estado, exigiendo que cualquier carga impositiva respete el patrimonio de la sociedad bajo principios como la legalidad, la equidad, la capacidad de pago y la estricta prohibición de la confiscación o de la doble tributación. Nancy, por favor, explícanos cómo se traslada esto al derecho privado. Excelente recorrido, Kevin. El aterrizaje de estos principios fundamentales se materializa de forma expresa en el derecho privado de nuestro país. El Código Civil, en su artículo 15, establece con claridad quiénes son personas jurídicas, abarcando desde las instituciones de derecho público y las asociaciones sin finalidades lucrativas hasta las sociedades y consorcios con fines de lucro. Pero el verdadero núcleo de nuestra investigación radica en el artículo 16 del Código Civil, el cual dicta que la persona jurídica forma una entidad civil totalmente distinta de sus miembros individualmente considerados, desvinculando formalmente los derechos y las obligaciones de los socios respecto de los del ente colectivo. Esta separación es recogida y potenciada por el Código de Comercio de Guatemala en su artículo 14, al regular que la sociedad inscrita en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios, naciendo así un sujeto de derecho completamente nuevo en el mercado con capacidad de poseer un domicilio, nacionalidad y patrimonio. Además, el artículo 26 le concede el derecho exclusivo al uso de su razón social o denominación comercial para evitar confusiones. Y el artículo 30 consagra el principio de responsabilidad limitada, estipulando que las deudas sociales se garantizan única y exclusivamente con los bienes de la sociedad, resguardando el patrimonio particular y familiar de los inversionistas. Ramiro, ¿cómo se articula esto ante el fisco? Gracias, Nancy. En el ecosistema fiscal guatemalteco, la separación patrimonial adquiere una dimensión sumamente práctica y crítica. El Código Tributario, en su artículo 14, define la obligación tributaria como un vínculo jurídico de carácter personal,
y, en consonancia, el artículo 18 establece formalmente a la persona jurídica en la categoría de sujeto pasivo y contribuyente obligado por deuda propia. Esto significa que si la sociedad realiza el presupuesto del hecho generador y genera utilidades gravadas, es la entidad la que debe responder de forma autónoma ante la ley. Administrativamente, esta separación se concreta mediante lo establecido en el artículo 120 del Código Tributario, que impone la obligación de inscribirse ante la Superintendencia de Administración Tributaria dentro de los 30 días hábiles a partir de su constitución o inscripción provisional. Este acto materializa el nacimiento de un número de identificación tributaria independiente en el Registro Tributario Unificado. A partir de este hito, la empresa queda desligada de la carga fiscal individual de sus socios y asume la obligación de tributar bajo leyes específicas, tales como el impuesto sobre la renta regulado en la Ley de Actualización Tributaria, el impuesto al valor agregado y el impuesto de solidaridad, los cuales gravan directamente las manifestaciones de riqueza de la organización empresarial. Gracie, compártenos el análisis analítico frente a otras figuras. Un saludo, Ramiro. Para comprender el verdadero valor del velo corporativo es indispensable contrastarlo con otras figuras jurídicas en el tráfico mercantil. La diferencia más fundamental se da frente al comerciante individual o persona física. En este último se presenta una unificación patrimonial total, lo que significa que el ser humano responde de forma ilimitada con todos sus bienes actuales y futuros por las deudas de su negocio. En contraposición, las personas jurídicas formales como las sociedades anónimas disfrutan del beneficio de división legal. Asimismo, nuestra investigación resalta que existen figuras como los fideicomisos, las copropiedades, las comunidades de bienes o los contratos de cuentas en participación, que si bien la normativa fiscal los clasifica como unidades económicas obligadas a tributar para fines de recaudación, carecen de una personalidad jurídica civil o comercial propia. Por ende, no forman un nuevo sujeto de derecho separado de sus integrantes. Lo mismo ocurre con las sociedades informales o no registradas. Al carecer de inscripción en el registro mercantil, la ley les niega el privilegio de la separación de bienes, obligando a los socios a responder ante los acreedores de manera solidaria e ilimitada. La formalidad legal es, por tanto, el vehículo que dota a la empresa de identidad autónoma, representación institucional y una estricta diferenciación de rentas empresariales. Luis, ¿qué riesgos se corren si se vulnera esta división? Muchas gracias, Gracie. La separación de patrimonios exige una disciplina financiera e institucional rigurosa, ya que su vulneración conlleva graves contingencias legales y fiscales. Un claro peligro patrimonial lo vemos en las sociedades de emprendimiento, las cuales tienen un tope legal de ingresos anuales de 5 millones de quetzales. Si la entidad excede este límite y no se transforma en otro tipo de sociedad en un plazo de 6 meses, los accionistas pierden la protección de sus bienes y adquieren responsabilidad ilimitada. En el ámbito fiscal sustancial, el riesgo más severo es la no deducibilidad de gastos en el impuesto sobre la renta bajo el régimen sobre utilidades. La SATE determina que un gasto solo es deducible si es útil, necesario y esencial para generar la renta gravada. Cuando los socios mezclan sus finanzas personales y pagan desde la cuenta bancaria de la empresa conceptos como viajes familiares, compras particulares o colegiaturas de sus hijos, la administración tributaria rechazará la deducibilidad en una auditoría, elevando artificialmente la base imponible y aplicando severas multas e intereses por impuesto omitido. A esto sumamos riesgos formales críticos como la pérdida del crédito fiscal del IVA si no se reporta dentro de los 2 meses correspondientes, la presunción de onerosidad que genera intereses mínimos en préstamos a socios y la contingencia de una defensa deficiente si se carece de una contabilidad completa obligatoria para activos mayores a 25,000 quetzales. Edwin, por favor, concluye con los casos prácticos. Excelente exposición, Luis. Para dimensionar todo esto en la realidad guatemalteca, analicemos la práctica. Un caso típico es el de una constructora organizada como sociedad anónima que acumula deudas por 2 millones de quetzales con proveedores de acero y cemento. Gracias a la personalidad jurídica, los acreedores solo pueden embargar activos a nombre de la empresa como maquinaria o cuentas corporativas, dejando a salvo las viviendas particulares de los accionistas. Sin embargo, como bien señalan juristas nacionales y los criterios institucionales de la SAT, esta protección no es absoluta
ni puede convertirse en un instrumento para ocultar responsabilidades o simular operaciones. El fisco tiene la facultad legal de aplicar la primacía de la realidad económica sobre la forma jurídica, recalificando transacciones fraudulentas o solicitando en los tribunales el levantamiento del velo corporativo si se detecta una mezcla patrimonial abusiva o evasión fiscal. Como conclusiones de nuestro grupo número 7, reafirmamos que la constitución de personas jurídicas en Guatemala es un requisito institucional indispensable para ejecutar proyectos de gran escala, acceder a licitaciones del Estado en Guatecompras y obtener financiamiento, permitiendo reinvertir utilidades con un tratamiento fiscal diferenciado. No obstante, la formalidad jurídica debe honrar siempre la sustancia económica. Mantener una transparencia contable absoluta es la única garantía para resguardar la seguridad jurídica de los inversores y asegurar el crecimiento sostenible de las empresas en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast.